Sin más preámbulo, voy a ir llamando a nuestros panelistas para ir empezando con. Les quiero primero llamar a la tarima a Catalina González. Ella es profesora de la Universidad de los Andes y experta en paleoclimas. Un aplauso. José María Jaramillo, él es geólogo y presidente del GEMAS. Un aplauso, por favor. Y Diana Montoya, ella también es geóloga del Servicio Geológico Colombiano. Un aplauso. Entonces, ¿por qué no empezamos del presente para atrás? ¿Listo? Entonces, primero que todo, quisiera saber, antes de hablar cómo éramos hace 10.000 años, por ejemplo, ¿cómo puede hacer, qué estrategias hay científicas para saber las temperaturas del pasado? Por ejemplo, si nadie puede llevar un termómetro al pasado, ¿cómo podemos saber cuál es la temperatura de Bogotá hace 10.000 años? Bueno, pues ahí entonces hay muchas técnicas, hay paleotermómetros que no son directos, es decir, no podemos medir directamente la temperatura de hace 10.000 años, pero la podemos inferir, ¿cierto? Y a eso es a lo que vamos a llamar, o que se conoce en la literatura como proxies, o son como las aproximaciones para llegar a ese parámetro climático. Entonces, especialmente en la sabana de Bogotá, en Bogotá, se ha usado mucho el registro de polen fósil, el polen del que les estaba hablando ahorita, que son las células reproductivas de las plantas, que como les dije vienen disfrazadas o vienen con un vestido muy particular, cada polen de cada especie, se sedimentan en los fondos de los lagos y eso permite entonces después reconstruir como la comunidad de plantas que habitaban en un momento determinado y a partir de ese conjunto de plantas inferir las condiciones ambientales, la temperatura, la humedad, etc. Esa ha sido muy famosa y seguramente vamos a estar hablando mucho de ese paleotermómetro, pero no es el mejor porque ustedes saben que las plantas de todas maneras pueden estar respondiendo a otros asuntos, entonces pues el polen no es tan bueno para temperatura. Hay otros isótopos que son átomos de un elemento que pueden tener cargas distintas, pues, o pesos moleculares distintos, entonces esos isótopos de alguna manera las proporciones isotópicas permiten hacer estimaciones más cuantitativas de la temperatura, por ejemplo, y hay muchos otros, hay proxies geoquímicos, hay proxies biológicos, hay como muchos tipos de proxies. O sea, como si uno encuentra a cierta profundidad una semilla de un frailejón, por ejemplo. Exacto. Uno podría asumir que ese lugar tenía una temperatura idónea para que hubiera frailejones. Asumiendo que en el pasado los frailejones estaban en frío. Exacto. Porque si estaban en caliente, ahí sí fregados. Exacto. O que la semilla no vino de ninguna otra parte. Exacto, porque cayó ahí y no germinó y uno creyó pues que germinó. Exacto. Y la otra es más cuantitativa, o sea, con números midiendo la edad de... Exacto, hay unas más cualitativas y unas más cuantitativas. Y eso es desde el punto de vista del paleoclimas. Y los geólogos, ¿cómo miden la edad de la...? O sea, uno hace un hueco. Digamos que yo hago aquí un hueco. Y entre más profundo el hueco, es como si yo fuera más al pasado, ¿cierto? Sí. ¿Cómo hago yo para saber cuánto en el pasado estoy yendo yo? ¿Cómo se mide la edad de una roca o la edad de... no sé, cómo se hace? Pues... Hay una profesora en el público que puede responder a la pregunta. Hay varios métodos, digamos, están los biológicos, que se refiere a la fauna, y están los químicos, que refiero que el doctor Jaramillo hable de los químicos, pero los biológicos es, como todas las rocas, si están en ciertos ambientes, por ejemplo, si la roca se formó en un mar, tiene ciertos animales que cuando se morían, ellos caían al fondo, pueden ser peces, amonitas, ictiosaurios, digamos, los grandes mamíferos, estos grandes reptiles también. Si estamos en un río, vamos a tener solo peces, cosas así. Esos peces están ya estudiados y están ya como en un catálogo, digamos, donde sabemos que si me aparece
este bivalvo, estas ostras son de tal edad. Entonces estos animalitos o estos fósiles que se llaman están en la roca. Y yo si encuentro las rocas, si en las rocas encuentro los fósiles, el paleontólogo me dice la edad de la roca, dependiendo de lo que encontré y del ambiente donde encontré. Hay unos métodos químicos. Eso, pues, ya que dijiste. Los métodos químicos pues se basan en que hay una serie de elementos naturales que se destruyen, se desintegran naturalmente, y ese proceso de desintegración es completamente aleatorio y no depende ni de la temperatura ni de la presión en que esté ese átomo. Y ocurre en un determinado tiempo, digamos, en 10.550 millones de años, un cierto isótopo se desintegra a la mitad. Si habían 100 átomos, quedan 50. Entonces, existen maneras de determinar en una roca la cantidad de un cierto isótopo y del isótopo que se produce por la desintegración del primero. Y determinando las cantidades de esos dos isótopos, se puede determinar la edad de esa roca. O sea, es como algunos átomos se van desintegrando con el tiempo, y si uno sabe las proporciones iniciales, uno puede saber cuánto tiempo ha pasado desde... Sí, la cuestión es que las iniciales pues no las vas a ver nunca. Entonces el truco es que si uno tiene, digamos, un caso es el uranio. El isótopo de uranio 238 se desintegra en un montón de procesos hasta terminar en plomo 206. ¿El uranio se convierte en plomo? Sí, señor. ¡Ah, bestia! Demora un montón de tiempo, pero se convierte en plomo. ¿Sí? Y si usted determina la cantidad de uranio 238, que hay una muestra, y el plomo 206, la suma de esos dos le da el plomo inicial, el uranio inicial. Entonces tiene el inicial y tiene el de hoy, y con una ecuación muy simple puede determinar cuánto tiempo ha transcurrido desde que ese uranio empezó a desintegrarse en plomo. Ahí tiene que asumir que el cristal que está datando no tenía plomo inicialmente, pero hay procesos naturales en los que eso es muy probable, y entonces nos basamos en la hipótesis para ese caso del uranio y plomo, de que el cristal que estamos analizando no tenía plomo 206 al principio. Básicamente es que todas las rocas tienen minerales que pueden ser tratados. Cualquier tipo, pues muchas rocas tienen plomo, tienen uranio, pero se miran en unos minerales. Los minerales tienen un nombre raro, sorblenda, por ejemplo. ¿Esplenda? Orblenda. Ah, orblenda. Entonces a esa orblenda se le hacen unos análisis químicos donde miden el uranio pues determinan el uranio sabiendo cuánto hay de plomo. ¿Y los que miden la edad de las rocas quiénes son? ¿Los geólogos? Sí. Geocronólogos. ¿Geocronólogos se llaman? Y hay una geocronóloga muy chévere en Colombia que está sentada aquí en el público, que es Yamilka, que tiene un semillero muy importante en Colombia de geocronología. Bien, geocronología. ¿Cuál es la roca? ¿Ustedes saben cuál es la roca más vieja de Colombia? ¿O dónde está, en qué región de Colombia es la más vieja? Los llanos orientales. ¿Los llanos? Tirando hacia cercanías con Brasil. Eso es viejísimo. Son las rocas más antiguas. ¿Y la más nueva es que los Andes? No, todo lo que es valles, lo que rellena valles, o lo que rellena la sabana de Bogotá, o lo que rellena todos los valles cuando usted va por cualquier río, por cualquier quebrada, que usted ve como al lado de la quebrada una planicie, eso es lo más jovencito. O sea, nosotros somos más jovencitos que Villavicencio. Villavicencio es joven. Porque Es más adentro, es más hacia más hacia el llano. O sea, sí, Villavicencio es más joven, pero con los temuis. por ejemplo, si estamos en una quebrada y vemos al lado un material, eso es más joven, eso es lo más joven que hay. Ok. Bueno, fantástico. Entonces ya sabemos, se puede medir la edad de las rocas, la edad de los seres vivos que vivieron en esas rocas. Y ahora sí, sabiendo que se puede medir, hablemos del pasado de Bogotá. Entonces nos vamos a subir en nuestra máquina del tiempo DeLorean y vamos a escribir en la máquina ahí con el flux capacitor ahí, 10.000 años atrás. Entonces
prendemos el carro, llegamos a 80 millas por hora y aterrizamos en Bogotá hace 10.000 años. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo era Bogotá, o cómo creen que era Bogotá hace 10.000 años? Y yo sé que ustedes van a decir algo así como, depende cuándo cayó. O sea, creo que esto está relacionado con la película, ¿se la vieron? La Edad del Hielo. Bueno, entonces, hablemos de la Edad del Hielo. ¿Qué es eso? Pero 10.000 años todavía no está. ¿Todavía no? Todavía no. Ah, bueno, Pero entonces, hablemos un tris antes de... Un tris antes, 15.000. No, hablemos del clima de Bogotá hoy. Ah, listo, bueno. Para tener una referencia. Una referencia, bueno, andando, ¿cómo Entonces, es? es importante porque yo en clase siempre les pregunto a los estudiantes como que cómo describirían el clima de Bogotá y me sorprenden mucho porque la mayoría tienen la idea de que Bogotá, ¿ustedes qué creen? ¿Que es húmedo o seco? Igual que en clase, o sea, es igualito. La percepción del clima es una percepción muy inmediata y la gente generalmente lo asocia a que si hizo frío o llovió esa mañana o la semana pasada, pero en realidad si uno ve los mapas climáticos de Colombia se da cuenta que la sabana de Bogotá es bastante seca, llueve muy poquito, llueve mucho menos que por ejemplo en el desierto de la Tatacoa. Llueve más o menos entre 800 y 900 milímetros al año en promedio y es bastante fría, ¿cierto? Hay una parte muy bonita del clima de Bogotá que hay que entender y es que el clima de Bogotá es hijo en gran parte de las montañas, ¿sí? Entonces no solo porque estamos a 2.600 metros más cerca de las estrellas es frío, sino también porque las lluvias, gran parte como ustedes ven que hay como la sequía de Bogotá de alguna manera está asociado con la sombra que le hace la cordillera oriental. Entonces, los vientos que vienen cargados de humedad del Atlántico deberían llegar directo hacia Bogotá, pero se interfiere, hace una barrera a la montaña. Entonces es un valle bastante, pues es una altiplanicie bastante seca por efectos de la montaña. Entonces eso es una cosa que hay que entender y que por eso pues se vuelve como un clima pues como muy particular también en Colombia. Y hace 10.000 años no sé. No, pero yo sí decía ahora, cuando yo llegué a Bogotá la primera vez en el año 55, ya como ayer o antier, yo recuerdo que era un sacrificio acostarse porque era una cubierta de cobijas de este espesor de 10 centímetros que estaban frías. Y eso no ocurre hoy en día. O sea, el clima de Bogotá ha cambiado en los últimos 50 años muchísimo. La temperatura media en Bogotá había sido de 12 o 15 grados hace 50 años y es de 19, 20. O sea, esos videos que uno ve en Bogotá, eso no es que la gente fuera más cachetosa y se ponía en traje, sino que era más frío, ¿verdad? Era más frío. Y para mí el hecho de la cantidad de motos que hay en Bogotá, en buena parte, unas que son muy baratas, el Transmilenio es muy malo, pero también es que el clima es más caliente y es más agradable montar en moto, porque en moto se siente mucho más frío. Entonces yo creo que hay un cambio climático importante. Pero sí, digamos, las temperaturas cambian mucho dependiendo del periodo geológico. Por ejemplo, se sabe por estudios, en La Guajira hace más o menos 60 millones de años habían culebras gigantes. La titanoboa serrajones. Para que esas culebras existieran siempre, y todo lo que había en esa época era grande. La culebra, la tortuga, lo que fuera. Y eso se debe a que el clima era más caliente, por ejemplo. Si vamos para otro periodo, si vamos para, no sé, hace 5 millones de años, eso era más frío. Era cuando existían digamos, los grandes glaciares aquí. Hoy solo hay remanentes, que es lo que se ven en Chigaza, que no digamos, todas las zonas que vemos son remanentes nomás de esas glaciaciones. O sea, en diferentes periodos geológicos ocurren a diferentes temperaturas y eso influye a que la vida que había en ese momento sea diferente. Y digamos en el Pleistoceno, estamos hoy en el Holoceno y el periodo anterior es el Pleistoceno. Y el Pleistoceno se caracterizó por las glaciaciones, que había periodos muy fríos
y los periodos interglaciales eran más calientitos. Entonces Bogotá era, me imagino que en algunos momentos más frío que hoy y en otros era como más parecido a lo que es hoy. Entonces, digamos que llegamos en el periodo frío, ¿cómo sería esto? ¿Como páramos? ¿Es como si llegáramos a Chingaza? Sí, o sea, Bogotá tenemos el privilegio enorme de tener uno de los sitios en el trópico, en todos los trópicos del planeta, mejor descritos y mejor conocidos con un registro como paleoclimático y paleoecológico más completo y más detallado de los trópicos. ¿Y por qué? ¿Por qué aquí? Por Van der Hamen. Por Tomás Van der Hamen. ¿El de la reserva? El mismo de la reserva. Sí, Tomás Van der Hamen, este año se está cumpliendo, de hecho yo estaba haciendo la cuenta, también 50 años de esas perforaciones, 50, 60 años ya de las primeras perforaciones que hicieron en la sabana de Bogotá, que eran cientos de metros de tubos de sedimento perforando la sabana. Las primeras fueron incluso donde está la Universidad Nacional, ahí en el cubo amarillo, ahí fueron las primeras perforaciones que se hicieron. Después en Punza, en Fúquene, son perforaciones que no tienen precedente, o sea, son increíbles y hemos aprendido mucho gracias a esas perforaciones. Y ahí quedan justamente descritas muy bonito esos ciclos glaciares, interglaciares de los que estás hablando tú. Y se ve claramente como la vegetación, por primera vez en la historia, o sea, nosotros veníamos pensando que los trópicos eran estables, que el clima no cambiaba, que aquí no pasaba nada, y de hecho era uno de los argumentos para explicar por qué teníamos tanta diversidad en el trópico. Y gracias a esos trabajos que se hicieron aquí en la sabana de Bogotá, nos dimos cuenta por primera vez que no era así, que el clima cambiaba mucho, que la vegetación cambiaba mucho. Entonces, a tu pregunta de cómo era en un periodo glacial, era, hagan de cuenta que estamos en Chingaza, ¿cierto? Todos esos páramos bajan hasta más o menos 2.800 o 2.700 metros, es decir, aquí nomás. Y probablemente durante las épocas más frías también sabemos que el lago famoso de la sabana estaba completamente como esplendoroso, con aguas muy profundas. Entonces los periodos fríos eran pues más fríos, con páramos circundando la gran laguna, y la composición de las plantas pues era muy distinta. Para complementar algo es que, digamos, Bogotá, digamos, este territorio estaba a una altura aproximadamente de 600 metros sobre el nivel de mar. Hoy estamos a 1.600. Se sabe que en el Pleistoceno, por ejemplo, la diversidad, esta condición que se daba de frío y caliente, eso llegaba hasta, eso es como estar hoy en día en el Valle del Magdalena, más o menos. O sea, el frío, estas cosas glaciales llegaban hasta ese nivel. Y en aproximadamente 5 millones de años atrás, esto se levantó a la posición actual, se demoró pues 5 millones de años más o menos, levantándose, o sea, subió de 600 a 2.600 metros, más o menos la subida fue de 2.000 metros. O sea, hay dos procesos, uno Pleistoceno, pero también otro que, y ahorita hablamos más en profundidad de cómo así que Bogotá estaba más abajo. Pero eso fue antes ¿sí? De las glaciaciones. Sí, listo. Entonces, cuando los primeros conquistadores llegaron a Bogotá, eso ya fue en el Holoceno, ya fue ahorita. Pero esto era como un gran lago, había muchos humedales, me imagino. Y era como, yo me lo imagino como humedal, y bosque montano, así como ese bosquecito que uno vaya viendo a los lados de la carretera cuando uno va para Tunja, de ese bosque chiquitico. ¿Sí era así más o menos o era diferente? Sí, era más o menos así. Sí, es muy bonito porque nosotros hemos sido muy anfibios, tenemos como una naturaleza muy anfibia y eso como que se nos olvidó en Bogotá. Ahora queremos todo drenado, todo sin agua, todo sin pantano, pero en realidad la naturaleza de la sabana de Bogotá ha sido muy de humedal y de mucha agua. Entonces ese lago, el gran lago del que todo el mundo habla, el de Humilago, el lago de Bogotá, pues en realidad permaneció por mucho tiempo, por más de, no sé,
1,5 millones de años, ¿cierto? Estuvo inundada toda la sabana y hace como 27.000 años paró. O sea, ya ahí se seca el lago definitivamente. Es decir, que cuando llegan los conquistadores ya no hay gran lago, pero sí quedan como los relictos de ese lago que son los humedales, ¿cierto? Entonces, la mitad de la sabana, toda la parte occidental de la sabana, estaba cubierta por humedales, ¿cierto? Entonces piensen que los primeros, ¿dónde fue la fundación de Bogotá? No fue al lado occidental de la sabana, fue aquí en el Chorro de Quevedo, justamente en una zona inclinadita donde pudieran drenar como los terrenos cuando hubiera lluvia. Entonces, de hecho la mitad de la sabana de Bogotá era zona de humedales y hoy pues tristemente solamente queda como el 1% de esos humedales. Fantástico. Toca hacer una reconstrucción de Bogotá así como antes, después, así como una foto animada. Lo vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a hacer esa vaina. Un desafío. Desafío, sí. Toca echar mano de artistas y diseñadores y científicos. Bueno, entonces ya sabemos que si cogemos la máquina del tiempo y vamos más o menos a la edad del Pleistoceno, dependiendo si caemos en los periodos más fríos o más calientes, sería esto páramo o no tanto, ¿cierto? Pero solo como para que tengan una idea de la dimensión del cambio, eran más o menos diferencias de 8 grados entre un periodo caliente y un periodo frío. O sea, 8 grados es el muchísimo. promedio, Sí. que es como bajar de aquí en carro a 8 grados. Wow. Imagínense los animales, para un animal 8 grados es una bestialidad, ¿no? Listo. Nos volvemos a subir nuestra máquina del tiempo y ya no vamos a escribir 10.000 o 15.000 años, sino vamos a escribir 5 millones de años. Diana estaba mencionando que Bogotá estaba más abajo. Entonces, primero quiero saber cómo así que Bogotá está subiendo, cuál es la causa y qué es eso de las placas tectónicas y cuáles están chocando con cuál y por qué se acaba. ¿Quién quiere contestar esa Pues yo no, digamos, el doctor Van der Hamen fue el que comprobó con la flora, con el polen, que digamos las vegetaciones que las vegetaciones que se encontraban eran para estar en un clima caliente, como decir a 600 metros sobre el nivel del mar. Hoy en día esa vegetación está a 2.600 metros. Esa subida no es súbita, es una cosa que es, según los datos que hay, eso sube 0.06 milímetros por año. Ah, despacito. Sube despacito. 5 millones de años, más o menos esos van 3 millones de años, por eso se demoró en subir. Pero eso tuvo unos momentos abruptos igual, y eso se debe por lo que llamamos choque de placas, ¿sí? O sea, hay dos placas que chocan. Se dice que la placa chocó contra lo que estaba aquí. La placa chocó en lo que viene de Panamá, y es parte chocó con lo que había acá, y eso generó que lo que era plano se arrugara y por eso lo que estaba abajo queda arriba, porque se arruga, queda arriba. ¿Es la misma de Nazca? Es la misma, no, pues parecido. ¿El nombre? Nazca viene por el Pacífico. Nazca viene del occidente hacia acá y la otra es la otra, pues, la de Sudamérica. Está Sudamérica, Caribe, Nazca. Entonces, ¿qué pasa? Se chocan y empieza a quedar. Esta parte que estaba plana, donde estaban, digamos, los sedimentos que hoy están sobre el cual reposa la ciudad, como se dobla, empieza a doblarse esto, eso empieza a doblarse, a subir y llega a 2600 y se estabiliza aquí. O sea que, partiendo de ese punto, uno podría confirmar que en algún punto en el pasado Bogotá estaba, digamos, a la misma altura de Villavicencio. Sí. O sea, era tierra caliente. Sí. Y subió. Y eso no lo saben la mayoría de bogotanos. No.
No, estoy seguro que no. Hacemos una encuesta en la calle y estoy casi 100% seguro que más del 90% no va a saber eso. Sí, va a pensar que eso fue así, o sea que así Dios creó el mundo. Pues sí, o sea, uno tiende a pensar que todo está... De hecho, las plantitas que encontró Van der Hamen fue muy cerquita al salto de Tequendama. Encontró en la parte más basal, la más antigua, lo que encontró fueron morichales de los que vemos en los llanos. Increíble. O sea que bajo ese mismo, o sea, idea, Bogotá va a seguir subiendo. ¿No? ¿Va para abajo? No, me he confundido, ahora sí como si va para abajo. No, realmente un cálculo, digamos, muy global. No quiero jugar. Bueno, un cálculo muy global es que una montaña se erosiona en 40 millones de años. Si esos procesos actúan sobre la historia de la Tierra, que tiene 4.500 millones de años, entonces eso ha pasado muchísimas veces. Pero hay unos procesos que son más o menos continuos de formación de montañas, ¿sí? Que ocurren en el tiempo, pero son más o menos continuos, pero son episódicos. ¿Sí? Si uno los promedia sobre 4.500 millones de años, probablemente toda la historia de la Tierra ha habido montañas que están en procesos de levantamiento, también en procesos de desgaste y erosión. O sea, suben, pero la erosión hace que bajen. La erosión los recorta y los vuelve a aplanar, pero hay procesos que siguen subiendo. Por ejemplo, el volcanismo es uno de esos procesos en los que se forman montañas. Wow. Y entonces hay dos términos técnicos que la gente, uno escucha por ahí, que son levantamiento y exhumación. Exhumación. Suena como exhumar. Es como sacar un entierro, ¿no? Un entierro, sí. Sí. ¿Y es un entierro en una montaña o cómo así? Exactamente, o sea, para que haya una montaña alta, eso pues está soportado, son rocas que están enterradas y se van levantando. Pero hay dos procesos, hay un proceso que es el desgaste de la erosión que trata de mantener la tierra, digamos, plana. ¿Sí? Eso es por acción de la gravedad, que tiende a que todos los materiales que estén altos bajen. Los ríos o los cielos o los vientos los bajan a rellenar los océanos. Ese es un proceso natural. Pero hay otros procesos, como son el volcanismo, que forman montañas. Y hay otro segundo proceso, que es un proceso, digamos, el del choque de las placas tectónicas, que forma grandes montañas continuas, digamos como los Andes o los Himalayas. ¿Sí? Los Himalayas se formaron por el choque de la India contra el Asia. India llegó como una trompa y se chocó con el sitio. Sí, acá ya le estaba hablando un poco hace un rato, que hace tal vez 5 millones de años fue el choque principal de la región, digamos, del Istmo de Panamá, de una parte de lo que se llama la Serranía de Oro, que se anexó a Sudamérica. Y eso tuvo unas consecuencias globales muy importantes. Probablemente, o muy seguramente, las glaciaciones están relacionadas con el cierre del Istmo de Panamá, que impidió que hubiera un intercambio de aguas entre el Pacífico y el Atlántico, y entonces eso cambió el clima de la Tierra. Entre eso y la formación de las montañas, que también tienen un impacto importante en el clima de la Tierra, eso hizo que la Tierra tenga este clima en el que todavía estamos, que es un periodo glacial. Ese periodo glacial empezó hace 3 millones de años y ahora estamos en la mitad de un periodo glacial. O sea, a pesar de que sin duda que hay un calentamiento global muy importante que es causado por la quema de combustibles fósiles, eso no hay duda sobre eso. Yo creo que te diga otra cosa es un trompista. Ojo que la hija está por acá. Sí, creo que está. Un saludo a Iván. Está demostrado que con el vapor, con la industrialización se subió. Claro, pero si uno mira la curva que mencionaban ahora de isótopos de oxígeno 18 y 16, que marca cambios en la temperatura ambiente en los materiales que hay depositados en el suelo y en las rocas. Entonces si uno mira, eso es como un serrucho, ¿sí? Temperaturas altas, temperaturas bajas, temperaturas altas, bajas, periodos glaciales, y eso es un serrucho que tiene una periodicidad
que desarrolló hace unos 100 años un señor Milankovitch, un astrónomo, que encontró que la Tierra tiene una periodicidad en su órbita, tiene una periodicidad en la rotación del eje de la Tierra. Realmente el clima cambia todos los años. Para las personas que viven en el hemisferio norte, todos los años hay 4 estaciones y que son cambios de clima muy importantes, ¿sí? Pero son anuales. Y esos cambios anuales se refuerzan por la inclinación del eje de la Tierra. Y esa inclinación del eje de la Tierra tiene periodos que van de 20.000 años, 40.000 años y 100.000 años. ¿Eso podría explicar las glaciaciones? Eso cambia los climas, pero las glaciaciones son un efecto superimpuesto sobre esos cambios que se denominan de Milankovitch, y es el cierre del Istmo de Panamá más la elevación de las montañas y el Himalaya. Yo sí los admiro mucho a ustedes porque son muchos los procesos que afectan las temperaturas del pasado, y porque nomás mencionando lo que dijiste, ciclos de Milankovitch, que la Tierra se mueva como un trompo puede afectar el clima a largo plazo. Que Sudamérica haya sido una isla como por 80 millones de años después de que se separó de África, y después Suáquete se conecta con Centroamérica, eso también pudo haber cambiado el clima, ¿cierto? Eso lo cambió sin duda. Lo cambió sin duda, separando los dos océanos, etcétera, la corriente del Golfo, todas las cosas. Luego hay que agregarle que las montañas se están elevando gracias a la tectónica de placas. Sí. Entonces es complicadísima la cosa, ¿no? Faltan. ¿Y faltan? Sí, Ah, caray. El fenómeno del niño, por ejemplo. Ah, bueno, oiga, sí, ¿qué se sabe del fenómeno del niño? Pues el fenómeno del niño no es un motor de cambio impresionante a nivel de clima planetario. Pues es un motor muy potente, tiene un poder enorme, y aunque es un fenómeno como estrictamente oceánico, del Océano Pacífico, que tiene que ver un poco como con la fuerza de los vientos alisios que empujan unas masas calientes contra Australia o se relajan y entonces vienen las masas calientes hacia Sudamérica. Esa dinámica tiene unos efectos grandísimos en las lluvias de todo el planeta, especialmente de las Américas, bueno, no de Asia también. Y en la sabana de Bogotá se siente un montón. Entonces todos sabemos, tenemos pues muy claro que los fenómenos del niño en Colombia y en Bogotá se sienten como periodos extremadamente secos, y los periodos de los fenómenos de la niña al contrario como periodos muy húmedos. Y hay que tener en cuenta que esos periodos de fenómeno del niño o niña no siempre han ocurrido con la misma frecuencia que conocemos ni con la misma intensidad. Y entonces, por ejemplo, justo cuando estaba levantándose la cordillera de los Andes, parece ser, hay una hipótesis que dice que había un estado de niño permanente. Entonces pues teníamos la cordillera, el cierre, un niño permanente, y fuera de eso pues en escalas más cortas también se ve. Entonces tenemos que durante los últimos 10.000 años que estabas preguntando ahora, el niño estuvo apagado mucho tiempo y solo hace 4.000 se prendió. Entonces son como otros fenómenos que hay que tener en cuenta. Bueno, yo creo que es hora del break. Vamos a hacer un break cortico para que puedan comprar cosas o apoyarnos, y ya regresamos, no se van a ir en unos minuticos. Vamos a continuar con más para el pasado y el futuro de Bogotá. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, entonces vamos a continuar con los temas. Aquí estaba hablando con nuestros panelistas y surgieron ideas de otros temas chéveres para discutir. Entonces de pronto no vamos a seguir de pronto una línea directa en nuestra máquina del tiempo, sino vamos a hablar de temas variaditos de pronto, porque se nos dañó la máquina del tiempo. Entonces, uno de esos temas que quería comentarles o preguntarles es: cuando uno va por la sabana de Bogotá hacia Boyacá, por ejemplo, uno ve que la sabana es plana, ¿sí? Pero hay otras zonas que son súper heterogéneas y hay montañas por tal, pero esta zona es como, pues me imagino que por eso se llama altiplano, ¿no? Porque es plano. Entonces, la pregunta es, oye, ¿por qué es plano?
De pronto Diana nos quiere contar. Tú trabajas con eso, ¿no? Pues un poco. Un poco. Se Porque es plana. pueden ampliar mis compañeros más. Como hemos dicho, pues inmediatamente las cordilleras se forman montañas y también valles intracordilleranos que llaman. Digamos, esta zona era eso, un valle intercordillerano, pero digamos, se colmató de sedimentos pertenecientes a un gran lago que había. Ese lago va desde acá, hoy día lo vemos desde acá, hasta Chiquinquirá. ¿Era un lago hasta de Bogotá a Chiquinquirá? Sí, ¿Tenía además- nombre? ¿O tiene nombre? No sé. No, Creo que era, o sea, yo lo he visto como Gran Lago Humboldt, pero no estoy segura. Pues si no tiene nombre, pongámosle nombre. y a la par había entonces esta depresión se fue colmatando de sus sedimentos y se formó esta forma plana que es el altiplano de Bogotá, o pues es cundiboyacense básicamente. Este mismo altiplano también se ve en Villa de Leyva, en esa parte plana, y lo que era un gran lago circundado por los cerros, por las cadenas montañosas que vemos. Para Bogotá serían los cerros orientales. Y si uno sigue estos cerros orientales, ellos siguen hacia Tocancipá, después siguen, y hacia el norte se ve siempre el lago, pues digo, que es la superficie plana que corresponde a un lago que se llenó, pues que se iba colmatando de sedimentos, y al lado un relieve pronunciado. Siempre lo vemos hasta llegar a Chiquinquirá. ¿Y es por eso que los cerros orientales estaban por fuera del lago? ¿O porque esos cerros Sí, o eso debió estar más alto, pues era un paleorrelieve alto, por lo mismo, o sea, era un valle intracordillerano y al lado había unas montañas. Estos cerros eran las montañas y estaba el valle cordillera, el valle. Y en las montañas, en esos momentos había glaciaciones, en las partes más altas, pues obviamente, o hasta donde llegara la línea del hielo, pues. Qué bonito, o sea que en algún punto en el pasado, si uno mirara desde Monserrate, vería un gran lago. Incluso, yo no sé si ustedes han visto que aquí cerquita, en donde era el edificio de la policía, que lo están derrumbando, en estos días estaba una puertita abierta y los paleontólogos siempre estamos persiguiendo pantano para buscar. Claro, ustedes van y chismosean allá. Sí, entonces yo fui chismoseé, obviamente no me dejaron entrar, pero le di una propinita al chico que estaba adentro y le dije, por favor, vaya, cójame ese pantano negro que usted está viendo ahí. Y me pareció, yo inicialmente lo cogí como para verlo en clase, y por esos días tuvimos la visita de Henry O'Himstra, el señor que hizo la reconstrucción de la que estábamos hablando ahora, y le conté, yo, Henry, mira, cogí esto de este punto, y me explicó que por la posición de la universidad, que es ya subiendo la ladera, de esos sedimentos negros que se veían ahí, ese pantano debía haber sido uno de los niveles más altos de ese paleolago, que era más o menos de 50 a 60 metros de profundo. Entonces, pues ya les contaré qué pasa. 50 metros. Sí, o sea, desde Funza, donde tomaron el núcleo, si uno se va subiendo en altura hasta acá a la universidad, más o menos la diferencia de altura es de 50 metros. Y eso era, por eso el sedimento lo encontramos acá, porque el nivel del lago estaba en este punto. Y ni idea qué bichos había en el lago, ¿no? Porque Ni idea. me imagino que eran únicos porque era un lago de tierras altas, ¿no? Wow. Paleolagos. Lagos y volcanes. Y volcanes. Hasta los volcanes. Hablando de volcanes. Pero antes de seguir, porque es que yo estaba pensando, la otra vez yo estaba con Kate yendo por Villa de Leyva y nos encontramos un poco de fósiles, pero como que eran de bichos no de agua dulce, sino de agua salada, marinas, y ustedes me están hablando de agua dulce, o sea que había más para atrás, otra vez estaba cubierto de agua, pero de agua salada. ¿Cómo era el asunto? Sí. Ah, caray, no, es muy complejo. Vámonos. Entonces Villa de Leyva está debajo del mar. Sí, obviamente, sí, era un mar amplio, Pero más para atrás. mucho más para atrás. eso más o menos hace 140 millones de años en adelante era mar, por mucha parte de Colombia era mar,
hasta más o menos 65 millones de años, más o menos. Y esos reptiles marinos que están en los museos cuando uno va a Villa de Leyva corresponden a ese periodo. A eso, pues aparte de ese periodo, algo que se llama Barremiano. ¿El qué? Barremiano es un piso, así como Pleistoceno es Barremiano. Valeriano. Barremiano. Entonces, Para la trivia. hay otros que se llaman Altiano, pero los grandes reptiles parecen estar en el Altiano, en Villa de Leyva. Listo, tú ya sabes, ¿no? Hubo dos periodos diferentes en que esta área estuvo cubierta de agua. Uno más reciente con agua dulce, que estábamos bien arriba, ¿cierto? Ya se habían formado los Andes. Y otro mucho más viejo, que estábamos a nivel del mar, ¿cierto? Y el agua salada. Claro. La sal de Zipaquirá tiene que ver con esa sal. Pues, digamos, las sales se forman como si fuéramos a la Guajira, en un lugar así, desértico, con mucha evapotranspiración. Esas rocas se llaman evaporitas, son muy perseguidas porque tienen sal, potasio, todas estas cosas. Entonces la sal solo se forma en un ambiente así. Esas sales, siempre que hay un depósito de sal, como el caso de Zipaquirá, por ejemplo, tuvo que haber un lugar costero con sal y azul, pero al lado tenía que haber un mar que era así. Si uno se dirigía en alguna dirección, era un mar grande para esa época. Esas sales son antiguas y esas sales están hoy en día aquí nuevamente por el levantamiento de la cordillera. O sea, donde hoy es Zipaquirá era como una costa. Estaba más abajo, No necesariamente, pero estaba más abajo. estaba más abajo. Y había mar. Había mar. Y se acumuló las sales. Si las sales son siempre costeras, Wow. O sea que si se imaginan algo así como la Guajira hoy en día en Colombia, o si no va a Arabia Saudita, en esas zonas que tienen esas condiciones climáticas, además que tiene el mineral que está en el agua, pues tiene que estar el mineral en el agua para que se precipite. o sea que si Pero no hubiéramos ganado un Tour de Francia porque Zipaquirá estaría más abajo. Nadadores. Ajá, tendríamos nadadores, claro. José María mencionó volcanes. Cuando uno va, siguiendo hablando de Boyacá, uno va a Paipa, vamos a termales. Pero rara vez uno se pregunta, oye, ¿y por qué aquí hay termales? ¿Será que aquí hay un volcán? ¿En Paipa hay volcanes? Sí, aquí hay una chica, profesora de la Universidad de los Andes, que hace como 10 años le pedí que investigara una zona yo era profesor de la Universidad Nacional y era estudiante de último año, entonces conversamos para que hiciera un estudio sobre lo que eventualmente llamamos el volcán de Paipa. ¿Hay un volcán allá? Cerca de Paipa hay evidencias muy importantes de un volcán, de actividad volcánica que tiene tal vez 5 o 6 millones de años. Pero no está activo. Pues, no sé, hay muchas aguas termales en toda la cordillera, en la vecindad de Bogotá. Alguna vez de una charla dije yo creo que aquí hay más de 150. Y alguien, un geólogo más viejo que yo que había recorrido más la región, me dijo, no, yo creo que hay más de 200. ¿Así? Fuentes termales, por todas partes donde usted mira alrededor de Bogotá, pues no solamente alrededor de Bogotá, en Bogotá, en el club de Lagartos, hay una pequeña isla y ahí hay una fuente termal. No, ¿sí? Claro, lo que pasa es que ¿quiénes de ustedes han estado? estaban en la granja. Yo no estoy diciendo mentiras, pero aquí en Choachí, por todos lados, en Machetá, en fin, hay más de 200 fuentes termales en los alrededores de Bogotá. No han explotado porque aquí puede haber muchos espacios. Claro, San Isidro Mágico debería quedar allá en el Parque de los Lagartos. Y aprovechan ahí. Podría ser. Pero no escucha, Monserrate es un volcán. No. No, pero yo personalmente he estudiado las capas más superiores de los suelos que hay acá en Bogotá. Y sin duda ahí hay unas cenizas volcánicas
que las datamos hace unos 12 años, la parte inferior de esas cenizas tenían entre 4.3 y 4.7 millones de años. Ese periodo de tiempo es lo que el doctor Van der Hamen alguna vez denominó la formación dilatada, que es una formación que se conoce por todos los alrededores de Bogotá, donde en la región del Tequendama, hace mucho tiempo, y ahora mencionó otra vez esta doctora, pero hace mucho tiempo un padre Huertas descubrió unas semillas grandes, macrosemillas de plantas que crecen a menos de 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, es claro que hay muy buenas evidencias de que la sabana de Bogotá, lo que es de toda esta región alrededor, esta parte de la cordillera, que está cubierta de cenizas volcánicas, hay unos suelos rojos debajo de esas cenizas. Hay muchas capas de ceniza realmente. Puede haber 10, 20 capas de cenizas, tal vez más. Entonces, las capas inferiores que yo he identificado tienen por ahí unos entre 4,3 y 4,7 millones de años. Y es más, yo pienso que el levantamiento de la cordillera, y ahí viene el punto de lo que es exhumación versus levantamiento, el levantamiento de la cordillera, o sea, que hay una cordillera de casi 3 kilómetros de altura, que no cuenta sino los cerros, sino la parte alta de los cerros, ¿sí? Que hay una cordillera de estas, para mí se ve en parte, hubo un evento volcánico hace 5 o 6 millones de años, que cubrió unos cerros que estaban casi al nivel del mar, tal vez los más altos eran 300, 500 metros, ¿sí? Los cubrió de cenizas, y eso hizo que en vez de que la erosión le ganara el levantamiento, entonces hubiera simplemente unos cerros de 400, 500 metros de altura, las cenizas evitaron que se erosionara y eso se levantó. Esa es mi teoría, por lo menos, de por qué se levantó la cordillera hace 4 o 5 millones de años. Antes de eso había una exhumación, o sea, las rocas se estaban levantando, pero la erosión era mucho más rápida que el levantamiento, entonces había siempre unos cerros, digamos, de 300, 500 metros, pero no había montañas altas. Es una competencia entre erosión y levantamiento. Y puede ser que tú dices las cenizas protegieron, porque por eso están las cenizas ahí. Cuando uno las data tienen 5 millones de años. Yo me acuerdo de niño en el 85, cuando el Nevado de Ruiz, nosotros estábamos en Armero. ¿Ese día? No, pero antecitos. Sí. O sea, ese mismo mes. Y después en Tunja, y Tunja quedó cubierta de cenizas. Y eso está, o sea, sí, de la cordillera central a la oriental. No, hubo cenizas hasta el lago Maracaibo. ¿Hasta el lago Maracaibo? Wow. Y eso fue una erupción pequeñita. Yo hice algunos cálculos porque yo estaba vivo en esa época. Estaba vivo en esa época. Yo pasé de la noche a la mañana a ser actor de televisión porque un par de meses antes de la erupción, un alumno mío que se había cambiado de geología, probablemente oyendo mis clases se aburrió y se fue. Como pueden testificar muchos de los que están acá, que no eran alumnos míos, entonces él se cambió a periodismo. Se llama Guillermo Parra, hoy es editor del Tiempo, pero él tenía una novia que todavía seguía siendo estudiante y un día me dijo: profesor, Guillermo lo quiere entrevistar sobre el Nevado del Ruiz. Y dije: listo. Yo había hecho mi doctorado en el Nevado del Ruiz y algo sabía, y ese año, el año 85, yo había hecho algunos viajes a recoger cenizas y a mirar qué era lo que estaba pasando con el volcán. Estaba activo, ya porque estaba. Yo tenía cierto interés. Sí. Alguien me preguntó: ¿usted por qué va a hacer una tesis de doctorado sobre el Ruiz? Porque yo ya la hice. Y dije: no, pues yo voy a estudiar otra cosa. Pero además una razón es porque yo nací en Manizales y me llama, sí, tengo alguna relación genética con el Ruiz. Bueno, la cuestión es que este muchacho me entrevistó y creo que fue el único geólogo que por lo menos publicó algo y dijo: ahí puede haber un evento catastrófico, que no es predecible ni, sí, pero puede haber. Y fue lo único, digamos, lo único publicado que hay donde alguien, un geólogo con algún conocimiento, planteó eso. No es que yo sea culpable de que pasara eso, porque muchas veces muchos abogados trataron de usarme a mí como testigo para ir contra el gobierno y demandar por la tragedia.
Pues la tragedia de Armero ocurrió principalmente porque la gente de Armero se quedó esperando que le avisaran de Manizales si se tenían que ir o no. Y lo sé por dos razones. Una, hay un libro de Gustavo Gardiazabal que se pasó todo el año. Los sordos ya no. Exactamente. No siempre. No, sí. Los sordos ya no. En todo caso, ese libro de Gustavo Gardiazabal narra toda esa historia. Se pasó todo ese año en Armero visitando seguramente a algún amigo de él. Pero él describe bien más o menos lo que pasó y cómo fue esto. Y también está el hecho de un amigo mío, compañero de trabajo, que estaba de casualidad ese día en Armero y parte de su familia murió ahí en Armero. Él se logró escapar, pero antes de escaparse estaba en la telefónica, porque no había celulares, llamando a su hermana que vivía en Manizales a que le dijera que estaban diciendo Manizales si tenían que ir de Armero o no. Y eso fue lo que los mató. Se quedaron esperando que desde Manizales, donde no estaba pasando nada, sino cayendo una ceniza, estaba un poco oscuro el cielo, pero caía ceniza y nada más pasaba. Como le dije una vez a una sobrina que me llamó por esos días, tío, ¿qué hago? Me voy para Chinchiná. Le dije, no, quédese ahí, que si usted le va a pasar algo a Manizales, es una avalancha de nube al viento que va a acabar con todos en 10 minutos y no hay problema, están todos enterrados y muertos. No queda quien la llore. ¿Sí? Esos eventos han pasado algunas veces en la vecindad de Nueva Luis y pudiera ocurrir otra vez. Un evento como el que tal vez, pues ustedes no se acuerdan, pero en 1980 hubo un evento de esos que ocurrió en Norteamérica en un volcán que se llama Santa Elena. Hubo una avalancha que barrió un valle y destruyó como 10.000 hectáreas de terreno, los árboles quedaron todos tumbados. ¿Sí? Entonces después de eso, esa publicación fue el 31 de octubre de 1985. En noviembre hubo y entonces me llamaron de todas partes a que les dijera esto que les acabo de contar. Una cosa importante que la quiero contar aquí para que quede y para que después no se olvide, es que con las personas que rescataron de Armero, enseguida la mayoría las pelaron vivas. Las pelaron vivas porque los heridos y las personas que rescataron llegaban untadas de barro. Y para todos barro es un material arcilloso, el suelo que hay en todas partes, que es fácilmente se deslíe con el agua, que además es un material que son hojitas que se pueden, digamos, sobar y lavar y con agua se limpia. Todos ustedes se han empantanado en alguna parte, pero el barro volcánico, el barro con que esta gente estaba untada, eran agujas de vidrio. Entonces esas agujas de vidrio se pegaban a la piel y una enfermera, después de que yo di una charla en la universidad, me dijo, uy, eso fue lo que pasó, nosotros estábamos pelando a la gente, para sacarle el barro le pelaban la piel, porque eran agujas de vidrio con la piel. Sí. Bueno, cambiando de Si hay tema. un evento de estos, no vayan a pelar a la gente viva. Bueno, ahí está la geología para prevenir estas cosas, si se puede. Hablemos de otro tema. Esmeraldas. Dicen que Colombia es un país rico en esmeraldas y sobre todo que están ahí en el área de Boyacá. ¿Qué tiene que ver eso con la geología y por qué hay tantas esmeraldas? Pues todo. ¿Todo? Hace muchos años el Servicio Geológico hizo un estudio detallado de eso. Ya se sabía, pues ya se sabe de toda la historia de los muiscas que hay esmeraldas en Colombia, son muy famosas, no solo por su belleza, sino por su origen, son únicas en el mundo. Todas las esmeraldas en el mundo son de rocas que llaman ígneas. Aquí están su origen está asociado a rocas sedimentarias. ¿Qué es eso ígneo? Ígneo es un tipo de roca que se forma en ciertas condiciones. En pocas palabras y como un poquito claro, es debajo de la corteza y a por presión. Sí, pues a ciertas presiones y temperaturas, a partir de un magma, es algo muy... básicamente viene a partir de un magma que se cristaliza, se enfría y se va cristalizando, pero eso es ígneo. Pero en Colombia sale de rocas sedimentarias, se sabe, hay dos cinturones
Se llama uno el oriental por su posición, él está en el municipio de Chivor, y el occidental es donde está Muso, digamos como lo más conocido. Estos dos cinturones tradicionalmente sacan las esmeraldas, son únicas en el mundo, se sabe que su origen es sedimentario, se sabe que es como un fluido que sale de la roca, se llaman evapórica, que les comenté más atrás. Este fluido es alcalino, el fluido va subiendo, llega a las rocas, a unas rocas especiales. Esas rocas tienen el cromo, el vanadio y el berilio. Este fluido rompe la roca, lo destruye y deja sus minerales como sueltos, y por varios procesos de enredados que se llaman de termorreducción y esas cosas, se precipita la esmeralda con cromo, vanadio y el berilio, que sale de la roca caja. O sea, roca caja es donde llega el fluido y la rompe, libera sus elementos químicos y se precipita la esmeralda. ¿Todo eso pasa en Muso? En Muso, en Coscuez, ¿Y aquí no? en Chivor, aquí no. Digamos, aquí en la sabana de Bogotá, en lugares como Nemocó, Zipaquirá, han encontrado como unos pedazos, digamos, unos fragmenticos de esmeraldas. Pero es que esos salen es por domos salinos, por la situación que tiene Zipaquirá, Zipaquirá es un domo salino. Cuando el domo sale a superficie, él se lleva todo lo que se encuentra y posiblemente sacó un pedacito de esa roca donde se formaron las esmeraldas. Y el oro también, desafortunadamente, como que está por allá bien arriba. No, el oro está en muchos lados, en todas las cordilleras, eso tiene muchísimos orígenes y eso es un mundo muy Es grande, diferente, sí. es diferente. Bueno, ya para ir terminando, quiero terminar con el futuro. Es muy difícil hacer predicciones. Si saber el pasado es difícil, imagínense el futuro. Pero quiero que intentemos subirnos a nuestra máquina del tiempo y vamos a poner a Bogotá en el año 2119. Y nos bajamos del carro. Pues Y ahí van a ver ahí Transmilenio, el metro, ojalá. el metro. Metro en construcción. Pues para eso, para hacer ese ejercicio como de bola de cristal y ver el futuro, realmente uno tiene que apoyarse ya de otras herramientas, y en este caso son como modelos climáticos globales. En Colombia hay modelos, en general esos modelos son muy complejos y solamente algunos pocos grupos como de climatología global fuertes tienen como el poder computacional de tener esos supermodelos globales. A nivel ya regional, entonces lo que hacemos en Colombia es que el IDEAM se pega a esos modelos y los escala y hace las propias predicciones para Colombia para el año 2119. Entonces hay escenarios, unos optimistas y unos ya más pesimistas. Entonces siempre los escenarios futuros se hablan en términos de probabilidades, con probabilidades, son términos estadísticos, como qué tan probable es que esto ocurra o que no ocurra. Entonces para Colombia en general, hasta hace poco se decía que Colombia iba a ser mucho más seco y mucho más caliente, y en el último informe del IDEAM, en la tercera comunicación de cambio climático, salen publicados los nuevos mapas y ahí cambia el panorama. Y entonces yo, en mi curso, todo el mundo tuvo que cambiar un poco el chip, y uno ve esos mapas de las predicciones climáticas para Cundinamarca y se ve, bueno, en general para Colombia uno ve que por ejemplo la costa atlántica va a sufrir muchísimo, se va a secar muchísimo, y en general todo el territorio va a estar más caliente. La que está por encima del agua, ¿no? Sí, lo que no queda sumergido queda desértico. Entonces realmente la costa atlántica es como la que más sufriría. La Guajira, gente que te toca migrar, ¿no? la gente toca buscar, sí, para dónde coger. ¿Y estamos haciendo algo al respecto? Nada. Si uno ve las comunicaciones del gobierno, incluso es un poco hasta grosero, porque es como, bueno, y ahora entonces cada uno de los ciudadanos colombianos tiene que ver qué hacer, ¿cierto? Como
nada, cada uno verá para dónde coge sus cosas y para dónde se va. Entonces, sobre todo las zonas costeras o zonas más, ahí hay que meter pues un poco como la ficha seriamente a pensar qué vamos a hacer. O sea, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla van a estar debajo del agua. Todo bajo el agua. Una parte. No, tú- Barranquilla va a quedar como una isla. El Rodadero, todo, los puertos, todos. O sea, el nivel del mar en 100 años puede subir 6 o 7 metros. No, pero eso es un poquito ¿Exagerado? exagerado. Eso sí se descongela todo Groenlandia. Exactamente. No, se va a descongelar. Pero es que los procesos climáticos de escala que estamos hablando son procesos que se autoalimentan. O sea, Retroalimentación positiva. exacto. Todos los procesos, tanto cuando vamos hacia una glaciación como en el caso contrario. Por ejemplo, en este momento estamos con un calentamiento global exagerado, muy reciente, que está causando unos deshielos del permafrost que hay en toda la región ártica de Siberia y de Canadá, y ahí se están formando grandes lagos. Hay unos procesos de evaporación de metano que estaba acumulado en esos permafrost Que no estaba en los modelos. que no es, eso está, pero está funcionando así. Groenlandia está derritiendo a una tasa que no habíamos visto antes. Entonces, yo sí pienso, yo soy mucho más pesimista. Si se sube 6 o 7 metros el nivel del mar en 100 años, entonces, ¿qué va a pasar? La gente de todo el mundo, la mayor parte de la población del mundo está en la costa. ¿Sí? Bogotá es una ciudad privilegiada en ese caso, porque está alta, la temperatura va a ser un poco mejor que la de ahora, tal vez 5 o 6 grados más alta. Tanto. Estás muy preocupado. 3. Hay algo muy grave, y es que las cucarachas gigantes voladoras van a llegar. Ese sí es grave. Las enfermedades tropicales van a enfermedades, empezar a sí, llegar a claro. zonas templadas. No, uno ya ve pájaros que no veía antes de parar. Sí, acá tenemos el honor de tener a Gary y a Loreta. Y nosotros tuvimos un café ciencia con ellos, hablando sobre aves de Bogotá, y sí, ahí aves que ahora se encuentran acá que No se veía nada. no se veían, sí. Entonces, pues en general, viendo los mapas que publicó el IDEAM recientemente, uno puede decir que más o menos esperaría temperaturas de más o menos 3 grados más calientes que el presente, y para la sabana de Bogotá, extrañamente, un manchón de más lluvias proporcional. Va a llover más Más lluvias, y va a ser más caliente. más caliente y más húmedo. ¿Cuántos grados? 3, más o menos. Ese es el escenario El pesimista. pesimista. 3.3, una cosa así. Y pregunta, ¿el pesimista ha ido cambiando también? Por ejemplo, el último modelo Pesimista, que era más decía. optimista que ¿Sí? O sea, no, pero por ejemplo, para lo que estaban hablando ahora de los cambios del nivel del mar, el escenario más pesimista hace unos años era una pomada suavecita para los escenarios pesimistas de hoy, porque hemos aprendido que no estábamos entendiendo el proceso y que ahora es mucho más grave y más rápido de lo que nos imaginábamos. O sea, si el proceso, si el escenario pesimista va empeorando con cada modelo, puede ser que el próximo... Pero no para todos los procesos, hay procesos que sí entendemos bien y otros no tanto. Lo del nivel del mar hay mucha incertidumbre. Hay otros como las precipitaciones, tenemos incertidumbre, la temperatura no tenemos tanta incertidumbre. Aquí Cata les va a hacer un anuncio. Yo no sé si ustedes recibieron, por ahí estaban rotando los papelitos con un QR, hay dos papelitos por ahí rotando, son unos regalitos que traje para compartir. Es un video muy bonito, una animación muy linda de cómo cambian como los niveles de páramo y de bosques andinos en este lado del mundo. Y el otro es un póster para los gomosos que les guste la ciencia. Es un póster que resume los últimos 2.5 millones de años de cambios de vegetación acá en la zona de Bogotá. Fantástico, muchas gracias. Por ahí están andando, no sé si Funciona, es un código QR y es simplemente con su celular, con una aplicación que lee esa vaina, ustedes le toman, lo ponen encima y los manda de una vez al video o al póster. Muchas gracias. Bueno, ahora sí,
Entonces, la primera pregunta, Diana va a escoger quién responde. Levanta la mano y tú dices tal fulanito, así en la sala. Entonces, ¿cómo se llamaba el periodo geológico cuando existieron en Villa de Leyva esos grandes reptiles marinos? Tú escoges. Eso es geología, pues. ¿Sí es? ¿Cierto? ¿Correcto? ¿Acertado? ¡Un aplauso! Segunda pregunta. Levante la mano la persona que pueda describir de qué se tratan los ciclos de Milankovitch. Solo hay uno. ¿Solo hay uno? Hay tres. Entonces, no, esta vez escoge José María. ¿Quién? Allá atrás. Ciclos de Milankovitch. Ahí bien duro porque para que escuchemos. Solo la inclinación. ¿Sí? Bueno, un aplauso por favor. Esta está fácil, así que ojo a esta. Esta es muy fácil. Y escoge Cata quién contesta. ¿Cómo se llamaba el periodo donde existieron las glaciaciones? Cata. La chica de la... ¿Cuál es? Pleistoceno, ¿qué? ¿Cierto? ¡Correcto! Siguiente, última pregunta. Esa está como complicada. ¿Qué edad tiene el volcán de Paipa? Solo una persona. A ver, elige Diana. Sí, variadito. De saco verde. Alrededor de 5 millones de años. 5 millones de años. ¿Sí? Correcto. Un aplauso. Pero tranquilos que pueden comprar las calcomanías y otros mods allá en la puerta, ya está hecho. Si nos quieren apoyar, tienen cosas buenas. Para terminar ya, entonces, ¿quién quiere hacerle preguntas a nuestros panelistas? Levante la mano y Vicky les manda el micrófono. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No sé qué tanto va a contestar esa pregunta. Yo vivo en el barrio Country Sur. Tenemos cerca el único pulmón que nos queda en el suroriente de Bogotá, es el Bosque San Carlos.
y actualmente hay una resolución de la Secretaría de Ambiente que ordena la tala de 500 eucaliptos de este bosque. Ellos fundamentan que el motivo es porque es una especie que no es nativa, que el suelo no la resiste, que consume mucha agua. Pues el comité y la comunidad que estamos organizados defendiendo este bosque, pues digamos que nos hemos asesorado, y lo que nos dice algún ingeniero forestal es que eso no es cierto, pero me gustaría conocer el concepto de ustedes de acerca del suelo, que ellos argumentan que el suelo no resiste esta especie por ser no nativa. Es una pregunta súper polémica. Los eucaliptos crecen muy rápido, ¿cierto? Y como crecen muy rápido necesitan mucha agua, es verdad. Los eucaliptos también son especies que entonces secan mucho el sustrato y tienen unas raíces muy profundas, entonces sí pueden como llegar a acuíferos o a como afectar un poco los cursos de agua. Entonces en general los bosques de eucaliptos son difíciles de manejar, sobre todo porque se regeneran. Cuando uno corta el eucalipto, él vuelve y nace. Sin embargo, no es que sean perversos y malos y que hay que acabarlos, obviamente están prestando servicios para la fauna, para las personas, pero en general, si fuera posible cambiar ese bosque por otro bosque, sería lo ideal. Pero esa es mi opinión, ¿sí? Es como, igual hay que ver los tiempos, un bosque no nace en 3 años, sino que pues los eucaliptos son muy buenos porque crecen muy rápido, revegetalizan muy rápido, y en Bogotá en una época se sembraron muchísimos eucaliptos. Y también es que son muy guerreros y crecen en zonas, en suelos muy pobres. Entonces hay unos suelos donde no crece fácil algo más. Entonces también se optó por esa opción en ese momento. Entonces hay un poco que evaluar y como comunidad decidir un poco qué hacer. Es mi opinión. Vale, yo llevo ya más o menos 1 año y medio asesorando a un colega suyo de la Universidad Autónoma de Barcelona, colombiano, biólogo. Está haciendo un doctorado sobre la sabana de Bogotá, y él está cambiando como el imaginario de que no hay falla en Bogotá, la falla y la construcción de la sabana a partir de la sal y todos esos accidentes geográficos. Entonces, para ustedes, en este momento, ¿hay falla o no hay falla? Porque el Funcha es tan diferente desde el sur hacia Sumapaz, y desde el Funcha hacia el norte es tan diferente esa toponimia, ¿no? El levantamiento. Entonces, pues, ¿para ustedes hay falla? Sí, claro, hay fallas, hay un montón de fallas. Una falla no, pero fallas geológicas. Por todo el borde de los cerros aquí al oriente hay una falla que fue la causante del levantamiento de esos cerros. Es una falla que tiene tal vez 20-25 kilómetros de larga, a todo lo largo del frente de montaña. Y hay otra falla que está levantando los cerros de Suba y otra que está levantando los cerros de Tabio, ¿sí? Y Tenjo. Ahora, hay unas fallas transversales. Hay una falla que va por la calle 116 y se extiende hacia el norte, y esa la tiene cartografiada hace tiempos. Creo que hay mapas del Servicio Geológico que muestra esa falla de la calle 116. Entonces, y así como esas, puede haber otras más fallas que son menos obvias, que tienen movimientos pequeños, pues en unos pocos años no se nota, pero en unos cientos de años o miles de años sí pueden ser muy importantes y causar, digamos, levantamientos de una parte del valle respecto al otro. Tú misma decías que es muy distinto la sabana hacia el sur o hacia el norte, y eso está limitado por unas fallas que limitan la parte central, digamos, de la sabana. La parte de Bogotá, la sabana se extiende mucho hacia el occidente. Si uno se mueve más hacia el norte, la sabana no se extiende tanto, no tiene el mismo ancho que tiene aquí en Bogotá. Entonces, con respecto a la arborización o no de Bogotá, los suelos de Bogotá son unos suelos de materiales de cenizas volcánicas y materiales arcillosos, que son lo que se llaman arcillas expansivas. Esas arcillas se les extrae el agua y se comprimen.
y en muchas partes en Bogotá las calles están hundidas, en el lago se ven que hay, ¿sí? En los últimos años los edificios, muchos edificios en Bogotá los han construido sacando una cantidad de tierra que equivale a lo que se va a poner encima con el edificio. Entonces se hacen 3, 4 sótanos y eso lo que estiman que pesa ese suelo es el peso que le van a poner encima, de manera que no debiera haber el edificio ni se debiera hundir ni se debiera levantar. Pero generalmente nos equivocamos por defecto. Es mejor que el edificio se levante, que es mucho más fácil hacerle los accesos, etc. Si ustedes ven muchos de los edificios que hay en la parte de, digamos, en la 113 o 114 con séptima, ahí hay un montón de edificios que están levantándose y se levantan todos los días. Yo no sé cuántos milímetros se levantan, pero están levantando porque cuando calcularon cuánto hacían de sótano se equivocaron y sacaron más tierra de la que intentaban sacar. Y entonces el suelo se está expandiendo, ¿sí? Y el edificio se está levantando. En otras partes los suelos están hundidos porque hay árboles que extraen el agua y el suelo se hunde. Entonces, no es fácil manejar, digamos, la cuestión de los suelos en Bogotá, porque para usted sembrar árboles que no afecten las vías, tendría que hacer excavaciones de 10 o 15 metros, de rellenarlas de suelo, un suelo que no fuera expansivo, para que los árboles que hay encima no afectaran las vías, y eso saldría extremadamente costoso. Entonces, tal vez árboles pequeños que no evaporen mucha agua podría ser una solución, pero sembrar árboles grandes y especialmente eucaliptos es un desastre para las vías. Acá hay otra pregunta. Buenas noches. Desde sus conceptos, lo que han estudiado, leído, las proyecciones, en los páramos se mantiene la tendencia de subir 3 grados con el cambio climático y seguido de eso, ¿hasta qué temperatura promedio aguantaría el páramo? ¿Hasta qué temperatura promedio aguantaría el páramo? O sea, ya que cambien las condiciones y desaparezca, ¿y qué deberíamos hacer los ciudadanos de Bogotá o los gobiernos, dado que el agua que consumimos viene de Chuza, de Suárez? Sí. Hay una parte de tu pregunta que es súper chévere, que al principio dijiste que si los páramos estaban calentando igual. Hay una cosa, hay una relación de cuánto cambia la temperatura con la altura y esa proporción no se mantiene, ¿cierto? Entonces, generalmente si en las zonas bajas se calienta 3 grados, puede ser que en las zonas altas se esté calentando más. Proporcionalmente, pero los páramos claramente están súper en riesgo. La temperatura, la que aguantan es la misma temperatura que están hoy. La temperatura no va a cambiar, lo que cambia es el área disponible que esté o el hábitat que tenga la temperatura que ellos toleran, ¿cierto? Obviamente puede cambiar un poquito el rango, pero pues en esencia los páramos son de los ecosistemas más afectados, más vulnerables y con los que más cuidado hay que tener. ¿Qué hacer? Sacar la papa, sacar la minería, protegerlos absolutamente todos sin dudar, o sea, no hacer excepciones y realmente tener cuidado de que cada páramo además es distinto. No se trata de que vamos a reforestar este paramito de acá con plantitas de allí. Entonces hay que tener como cuidado y hacer como un llamado muy generalizado y un movimiento muy grande por cuidar los páramos, que son sin duda. Y yo diría rezar porque los páramos se van a acabar. Sí. Los frailejones más rápido que otros, porque hay unas especies, no, porque para eso el registro paleoecológico sirve mucho, ¿cierto? Tener una línea de referencia, y ha habido momentos en la historia de la Tierra o recientes donde era ligeramente más caliente que el presente y había páramo. Entonces las cordilleras más, o sea, las montañas más bajitas lo pierden. Por ejemplo, la cordillera occidental reinventa sus páramos cada 100.000 años. Entonces eso son buenas noticias por un lado. Por otro lado, hay especies como muy icónicas o grupos muy icónicos como los frailejones que están sufriendo mucho más que otras especies de páramo. Entonces seguramente vamos a tener unos páramos sin frailejones. Sí, si uno mira hacia el pasado,
Los frailejones son unas plantas que evolucionaron en los últimos más o menos 5 millones de años. O sea, cuando esto se levantó, los frailejones eran o se derivan de plantas más antiguas que vivían en climas como el de Bogotá ahora. Esto se levantó y entonces esas plantas empezaron a evolucionar para adaptarse a esas temperaturas más frías. Entonces, esos son los frailejones. Pero los frailejones seguramente han vivido en la sabana de Bogotá durante los últimos 2 o 3 millones de años, en los que ha habido un montón de ciclos, y ahora estamos solamente en la parte baja del ciclo. Eso se va a volver a enfriar. O sea, el periodo glacial no ha terminado. O sea, todas las condiciones que originaron la glaciación, que es un evento muy particular en la historia de la Tierra, la historia de toda la Tierra, 4.500 millones de años, solamente ha habido 5 glaciaciones, o 5 periodos glaciales importantes. Nos tocó vivir en la puntica de un periodo interglacial, pero este periodo se va a acabar. Yo no sé si es en 500 años o en 5.000 años, pero se va a acabar y se va a volver a enfriar todo. Para contestarle a usted sobre los páramos en parte los reconocemos por los frailejones, y los frailejones han sobrevivido en los últimos 3 millones de años esos cambios. Entonces, probablemente van a reducirse muchísimo, pero yo ahora dije que se iban a acabar. No se van a acabar del todo. ¿Sí? Pero es algo que ya el cambio climático que estamos viviendo ya no vamos a poder cambiarlo. O sea, nadie va a dejar mañana el carro en la casa, va a dejar de comer carne de res, ¿no es cierto? Para que no haya más metano, eso no lo vamos a hacer. Entonces, el cambio climático lo estamos causando nosotros, lo estamos acelerando nosotros, y no lo vamos a dejar de hacer hasta que no haya unas catástrofes inmensas y haya miles o centenares de millones de personas muertas porque se inundaron las ciudades, y los huracanes son 10 veces más poderosos que los que tenemos ahora. Entonces ahí sí nos va a tocar ponernos a rezar, y ahí sí vamos a cambiar las cosas, pero probablemente va a ser demasiado tarde. Con esa nota optimista, quiero agradecerle a nuestros panelistas, Catalina y José María Diana. Un aplauso, por favor. Gracias por participar en ese tipo de iniciativas con la ciudadanía, porque es importante, me parece importante sacar estos temas científicos del aula de clase y llevarlos a los bares y cafés, ¿por qué no? Dentro de un mes tendremos nuestro próximo evento. Esta vez iba a ser sobre el comité de sabios. Vamos a tener a 4 sabios o sabias para que nos cuenten esa vaina, qué es, si sirve o no sirve, cuáles son los objetivos, y la idea es que usted haga las preguntas durante el mes en nuestras redes sociales para nosotros hacerles a ellos en el evento. Quiero agradecerle también a la aldea por prestarnos el sitio, a nuestros organizadores, a Vicky, a Andrew, a Kate, que fue nuestra sumersauria hoy, Sandra, que ahí está, Nicolás, que no pudo venir. Y también no olviden, si nos quieren apoyar, ahí en la puerta cuando van saliendo están nuestros blogs y calcomanías, y nos vemos en un mes en Ciencia Café Paso Mestre.